Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Chito Cruz. Yo soy el gerente de Conexis y para mí es un gusto darles una cordial bienvenida para este webinar eh, sobre cómo presentar acciones de reclamo. Estamos dirigidos a proveedores en Panamá. Hoy nos acompañan la doctora Katia Lee, especialista en contrataciones públicas en Panamá, con una amplia trayectoria en publicaciones sobre normativas de compras públicas, y su más reciente publicación es la de las regulaciones de asociaciones público-privadas. Ella es facilitadora y también es asesora legal de nuestros clientes que le hacen sus consultas en Panamá. Y tenemos un invitado muy especial hoy también, el licenciado Antonio Ortiz. Él es abogado del Departamento de Fiscalización de Procedimientos de la Dirección General de Contratación de Compras Públicas en Panamá. Eh, el- Ellos van a tener una charla conjunta, empezando con una pequeña presentación de la doctora Klee. Y después, sus preguntas a lo largo de esta charla, sus preguntas son bienvenidas en el botón de Q&A del Zoom, o preguntas y respuestas del Zoom en español. Posteriormente a esta conferencia, se distribuirá por mail el link para repasar este video. Para los que no conocen de Conexis, muy brevemente, nosotros nos enfocamos en proveer una ventaja competitiva en temas de licitaciones a nuestros clientes. Para eso tenemos plataformas en tres líneas. La primera es identificación de oportunidades con leads, ¿verdad? Efectivas para mi negocio. La segunda es estudios de mercado, precios, competidores con analytics. Y la tercera es entrenamiento permanente, como lo estamos haciendo hoy, con training. Pueden, pueden encontrar más información de Licita en licitaygana.com. Bueno, sin más preámbulo, eh, le doy la más cordial bienvenida a nuestros expositores de hoy, a don Antonio y a la doctora Katia. Bienvenidos. Uh-huh. El micrófono, doctora, por favor, tiene que habilitar. Muy Ahora sí. buenas tardes tengan todos. Bueno, en la tarde de hoy tenemos un tema bastante interesante y vamos a hacerlo lo más interactivo posible. Vamos primero aquí a compartir brevemente una pequeña presentación introductoria, ¿no? El tema de la tarde pues tiene que ver de cómo presentar una acción de reclamo. Este es un tema que hemos considerado importante abordar una vez más en nuestras sesiones de este año, con el objetivo de brindarles a todos las nociones o los temas puntuales en los cuales deben enfocar sus acciones de reclamo cuando van a presentar alguna, en el caso de que así sea necesario, ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. Vamos entonces a ver brevemente qué es el reclamo. La misma ley lo define, muy importante, en su artículo segundo, que es el que establece el glosario, que la acción de reclamo es aquella que puede interponer las personas naturales o jurídicas contra todo acto u omisión ilegal o arbitrario ocurrido durante el proceso de selección de contratistas y antes de que se adjudique o declare desierto, mediante resolución motivada, el acto público correspondiente o se rechacen las propuestas. Entonces, aquí lo importante es que ustedes tengan en cuenta que puede ser interpuesto por una persona natural, un oferente como persona natural, o obviamente mediante un oferente como persona jurídica, una sociedad o empresa. Contra todo acto, omisión ilegal o arbitrario dentro del proceso de selección de contratista, y muy importante, antes de que se adjudique o declare desierto. Eso quiere decir antes de que la entidad tome una decisión definitiva sobre el destino de ese acto público. Entonces, enfocándonos en el tema de las acciones de reclamo que pueden presentar los proveedores de manera directa,
Nos referimos entonces al artículo 232 del Decreto Ejecutivo 439 del 2020, que es el decreto reglamentario, que señala que las acciones que tengan cuantías superiores a los 50.000 balboas deberán ser interpuestas por medio de apoderado legal. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes no necesitan un apoderado o un abogado para interponer una acción de reclamo si sus actos públicos o el acto público que están presentando el reclamo es de una cuantía inferior a los 50.000 balboas. Es decir, que estamos hablando de contrataciones menores. Entiéndase aquellas contrataciones menores que oscilan entre 10.000 a 50.000 balboas, no las contrataciones menores que se procesan a través de la herramienta de cotizaciones en línea, que eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta, que contra las cotizaciones en línea no aplica acción de reclamo. Pero pues es importante que ustedes tengan en cuenta que ustedes en nombre propio de su empresa o como persona natural pueden presentar directamente sus acciones de reclamo hasta 50.000 balboas, que el acto público corresponde a la contratación menor y que no necesitan de los servicios o incurrir en los costos de un abogado. ¿Cuáles son los artículos puntuales que ustedes deben tener en cuenta para el tema de la acción de reclamo? Tenemos el artículo 153 a 156 del texto único de la ley 22, ordenado por la ley 153 de 2020, que es la normativa vigente, y los artículos 223 a 237 del decreto ejecutivo 439 de 2020, sumado igualmente a lo que es la resolución 003 del 11 de enero de 2021, que es el que guarda relación con la fianza de la acción de reclamo. Entonces, puntualizando estos temas importantes que ustedes deben tener en cuenta si quieren pues presentar una acción de reclamo. Vamos entonces ahora a darle pues presentación a nuestro invitado de la tarde de hoy, el licenciado Antonio Ortiz, que es abogado de la Dirección General de Contrataciones Públicas, específicamente en el Departamento de Fiscalización de Procedimiento de Selección de Contratistas, donde el licenciado pues se desarrolla realizando el análisis de pliegos de cargos, revisando, fiscalizando dentro de la actividad fiscalizadora que le compete a la Dirección General de Contrataciones Públicas, tanto en su rol de fiscalizador de oficio como en su rol de resolver acciones de reclamo, que cuenta con toda la experiencia del caso. Igualmente, el licenciado Antonio pues, ha participado en el proyecto que concretizó la estandarización de documentos y trabaja en la Dirección General de Contrataciones Públicas desde el 2017. Anterior a esta fecha, pues se ha desempeñado en la Caja de Seguro Social, también dentro de los procesos de selección de contratistas y la redacción, confección y revisión de pliegos de cargo. Entonces, bienvenido, licenciado Antonio, al panel de esta tarde para compartir aquí experiencias enriquecedoras con nuestros asistentes, y cualquiera que tenga pues preguntas puede hacérnoslas llegar por medio del chat de preguntas y respuestas y las haremos partícipes a fin de darles pues la mayor orientación posible. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, gusto saludarla, doctora Katia, y a la vez saludar al licenciado Mauricio, igualmente a toda la audiencia. Efectivamente, el tema toma relevancia, el tema de las acciones de reclamo, toda vez como que particularmente y como anécdota, la presentación de acciones de reclamo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, la propia ley que mediante la reforma, la última reforma, curiosamente, la ley, el texto único, se ordena mediante la ley 153 de 2020. Curiosamente, es el artículo 153 de la sección de recursos la que denomina la acción de reclamo. Entonces, partiendo de ese punto, estamos frente a básicamente un elemento tan importante en los procedimientos de selección de contratistas en Panamá a nivel de contratación pública. Teniendo en cuenta eso, partimos de que la acción de reclamo se presenta ante todo acto arbitrario o
insatisfacción por parte de algún proveedor en cuanto al resultado de una contratación en la que espera que su reclamación sea de alguna manera, de alguna manera respondida. Entonces, en ese sentido, la acción de reclamo contempla esencialmente dos fases antes de que se adjudique o que la entidad tome una decisión propiamente sobre la finalización del acto, ya sea adjudicando, decretando desierto o bien rechazando las propuestas en cuyo caso deben ser fundamentados bajo el interés público. Tiene que haber una razón totalmente de interés público para rechazar esas propuestas presentadas a efectos de solventar cualquier situación en el desarrollo del acto público. Entonces, teniendo en consideración eso, los proveedores tienen que tener en cuenta que la reforma propiamente establece tiempos, antelaciones y fases donde se debe presentar la acción de reclamo. Todo esto en función de las fases del procedimiento de selección de contratista, siendo la etapa precontractual y la etapa preliminar del desarrollo de la misma. La etapa preliminar viene siendo el desarrollo del pliego de cargos y la estructuración de de las condiciones y especificaciones técnicas de lo que conlleva la estructuración de un pliego de cargos, y la etapa precontractual, es decir, antes de que haya una formalización de una adjudicación en cuanto a algún acto arbitrario o vicios en el procedimiento llevado por la entidad licitante, o bien las comisiones verificadoras o evaluadoras en cuanto a la confección de un informe de verificación mediante la cual se recomienda la adjudicación o declaratoria de desierto, o bien la confección de un informe de evaluación en la cual, mediante el procedimiento de licitación por mejor valor, en la cual se asigna un puntaje a la empresa o al proveedor favorecido, esta, por medio de ese informe, llega a realizar una adjudicación. Entonces, en ese Entonces ahí, sentido, licenciado, una pregunta. Entonces ahí podríamos estar hablando, como usted dice, de dos tipos de acciones de reclamo. propiamente, contra el pliego de cargos en sí y contra el procedimiento posterior a la presentación o formalización de una propuesta el día en que se realiza la apertura del acto. Ah, ok, perfecto. Entonces, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de que pueden presentar acciones de reclamo directamente los proveedores sin necesidad de abogado, en las contrataciones menores, como no hay informes de comisiones, entonces ahí cabría estrictamente el acción de reclamo contra el pliego de esa contratación menor. El pliego de cargos de esa contratación menor, o de alguna manera alguna situación dada a partir de la entrada del acta de apertura, de la confección de un acta de apertura en la cual se establece los documentos que fueron aportados o tachados de incumplimiento o no en cuanto a la revisión de las propuestas en mesa, por decirlo así. Actualmente, a partir de la entrada de la ley del texto único, ordenado por la ley 153, se establece que todas las propuestas y el recibo de propuestas es mediante electrónicamente, toda vez que por la parametrización del sistema se reciben las propuestas vía web, y llegado el momento de la apertura del acto, ellas quedan visibles a fin de que la entidad pueda saber el monto de la contratación y proceder a revisarlas. Ah, ok, entonces durante esa etapa vamos a hablar un poquito, a ver de ahí si usted nos ilustra mejor. En cuanto, creo que hay tiempos y hay tiempos para poder interponer dentro de esa etapa, eh, contra pliego de cargos, podríamos decir, unos tiempos para poder interponer la acción de reclamo antes de que ocurra la apertura. Precisamente la acción de reclamo en la fase de pliego de cargo, la ley no lo denomina así, pero básicamente dentro del esquema o el organigrama que tenemos internamente dentro de la entidad y el departamento, lo hemos definido fase de pliego de cargos y fase de procedimiento posterior. Sin embargo, está sujeto a lo que establece la ley en el sentido de los tiempos
para la presentación de acción de un reclamo, en el sentido de las contrataciones menores, siendo el umbral de 10.000 a 50.000, hasta un día hábil antes de la fecha de presentación de propuesta. Aquí hay un elemento particular, teniendo en cuenta que el decreto que reglamenta el texto único de la ley establece una situación a la entidad, que es presentada una acción de reclamo, la entidad debe abstenerse de realizar cualquier actuación en cuanto al desarrollo del acto público, ya sea en pliego o ya sea en procedimiento, toda vez que de por medio hay una acción de reclamo presentada ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esto en función de salvaguardar los intereses de cualquier proveedor que se sienta insatisfecho ante el desarrollo del pliego de cargo o ante alguna situación presentada a raíz de la presentación de una propuesta. Entonces, allí es importante, a ver, eso quiere decir que una vez la persona interpone la acción de reclamo, aunque no se haya admitido todavía por la DGCP, la sola presentación suspende entonces para la institución cualquier actuación. Cualquier actuación en ese sentido, hasta que la entidad, es decir, la DGCP, por medio vía una resolución formal, determine su admisión o no admisión. La entidad podrá, de ser una no admisión, podrá realizar y seguir, continuar con el procedimiento que se trate, y de mediar una admisión, pasa ya entonces a la formalización del tiempo establecido en la norma para que el Departamento de Fiscalización y el fiscalizador asignado entre a conocer lo que es el fondo de lo solicitado en la acción de reclamo. Sobre ese tema, entonces vamos a ver, ya, bueno, ya la ley tiene un año de implementada, ya han pasado también 12 meses desde que las propuestas se reciben totalmente electrónicas. En este periodo de este año, ¿cuáles han sido para ustedes los principales retos en cuanto al manejo de que todo sea electrónico? Porque me imagino que asimismo, a través de un correo, cómo presentan los reclamantes sus acciones de reclamo, si inclusive las reciben o las envían fuera de horas de oficina y ustedes las ven al día siguiente. ¿Cómo es esa mecánica en cuanto a la envío y recepción de las acciones de reclamo? Particularmente en función de el recibo de las acciones de reclamo, particularmente se está haciendo y se mantiene vigente en función de dos situaciones específicas: la propia ley y la coyuntura mundial que tenemos hoy en día en cuanto a la pandemia, que impide la interacción de las personas, así como también el manejo de documentación y papeleo. Entonces, en ese sentido, la Dirección General de Contrataciones Públicas, el año pasado, a fin de corresponder a esa implementación por parte de la ley y de la mano con el tema, la coyuntura de pandemia, estableció una circular, que es la circular 042 del 2020, en la cual la presentación de acciones de reclamo se establece, se realiza mediante envío por correo electrónico a la dirección del departamento establecida en la circular, que es fiscalización@dgcp.gov.pa, que es el correo propiamente del departamento, y ahí cae a bandeja mediante un filtro en la cual se establece en la misma circular el asunto del correo, las particularidades, así como también las generales del proveedor que estime necesario presentar una acción de reclamo. Obviamente, conforme a toda la documentación que establece la ley en cuanto a los elementos que debe contener la acción de reclamo. Ahora que menciona usted entonces los elementos, vamos a ver si nos ayuda a puntualizar de una manera clara cuáles son esos elementos importantes que deben tener nuestros proveedores en cuenta a la hora de confeccionar una acción de reclamo y que no vaya a ser sujeto pues de un rechazo. En ese sentido, tomando en consideración que la acción de reclamo puede ser presentada tanto por
el representante legal de la empresa en ese umbral específico de las contrataciones menores de 10.000 a 50.000 y en ese umbral más amplio que sí conlleva la presentación mediante un apoderado legal, estimamos conveniente puntualizar según el artículo 154 del texto único ordenado por la ley 153 los requisitos para la presentación de la acción de reclamo, que vienen siendo el servidor público u organismo al que se dirige, el nombre, los datos generales y firma del interesado, proponente o apoderado cuando aplique, que es la persona que presenta el reclamo, lo que se solicita, la relación de hecho en que se basa la acción de reclamo, el fundamento de derecho de ser posible, las pruebas que se acompañan y específicamente en el caso de las acciones de reclamo contra los informes de comisión y verificadora evaluadora, la constancia de presentación de las observaciones, que es un elemento importante y que toma mayor preponderancia en el sentido de establecer básicamente un prerequisito a fin de que la entidad tome en consideración esa acción de reclamo. Ok, en ese caso, ahora que usted mencionó que bueno, que las acciones de reclamo se mandan a un correo electrónico. Eso quiere decir que yo como proveedor podría presentar una acción de reclamo, así fuese después de las horas hábiles, siempre y cuando entre dentro del término correspondiente, por ejemplo, a las 11:55 de la noche de mi último día de término, porque entró dentro del periodo y ustedes lo ven al día siguiente, me imagino, para poder postearlo en el respectivo acto público y que la entidad entonces tenga conocimiento, pues que debe abstenerse de cualquier actuación hasta que ustedes se pronuncien sobre la admisibilidad o no. Entonces, esta facilidad del correo electrónico permite que ya no sea solo en horas hábiles. ¿Es así? No, ahí sí quisiera puntualizar. Toda contratación y el organismo administrativo de la Dirección General de Contrataciones Públicas se rige por la administración pública conforme a lo que establece el Código Administrativo de procedimiento en cuanto a los días hábiles y horas laborables. En ese sentido, la dirección precisamente para responder propiamente a la consulta estableció un criterio conforme a una petición y una insatisfacción propiamente por parte de algún proveedor que envió su acción de reclamo, sin embargo, la envió a las 5 de la tarde de su último día, de presentación de acción de reclamo. Entonces, en ese sentido, la entidad, y es un elemento también importante toda vez que el organismo estatal se rige mediante ese principio de horas hábiles. En ese sentido, aunque suene un poco restrictivo, debemos hacer la salvedad de que el recibo de las acciones de reclamo se debe hacer en horas hábiles. En ese sentido, si el proveedor envía la acción de reclamo en un horario inhábil, pero está comprendido dentro del lapso que tiene de días, entre el uno o el primer día o el segundo día de la acción de reclamo, siempre que sea en horario hábil, se le recibe y se le publica para su verificación en cuanto a la admisión o no admisión. O sea, toda documentación debe estar amparada en cuanto al lapso de tiempo que tiene para la presentación de reclamo. Ah, ok. Entonces, eso es muy importante lo que usted acaba de compartirnos, de que entonces, independientemente de que su inclusión sea vía correo electrónico, se entenderá entonces igual presentado dentro de las horas hábiles como si hubiese sido presentado físicamente en la oficina dentro del horario que ustedes laboran. Sí, precisamente porque si un correo de la naturaleza de una acción de reclamo llega a las 5 de la tarde, propiamente ese correo el personal lo atiende a las 8 de la mañana del día hábil siguiente, teniendo en consideración que el filtro de la comunicación y según lo estipulado en la circular 042 establece que el correo debe estar proporcionado con las generales del proveedor, así como también el asunto categorizado como una acción de reclamo. Entonces, en ese sentido, el correo, teniendo en cuenta eso, más la interacción de los fiscalizadores a cargo,
establecerán el asunto del correo para su atención a las 8 de la mañana del día hábil siguiente en función del horario laboral, teniendo en consideración que la misma norma establece el plazo respectivo, así como también toma importancia que esas observaciones hayan sido emitidas en el tiempo establecido. Ok, eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las observaciones que usted indica ya puntualmente para el evento de actos públicos superiores a los 50.000 balboas, en las cuales deben acompañarse como prueba importante de la acción de reclamo. Eso es independiente de que la entidad la publique o no la publique, porque se supone que es responsabilidad de la entidad publicar dentro del sistema toda la información que se genere y debería estar allí publicado, pero entonces eso ya obliga al proveedor a hacer llegar las observaciones y constar con su recibido como una prueba que debe acompañar a su acción de reclamo. Me imagino que para garantizar esa presentación y no atenerse a si la institución publicó o no publicó las observaciones en el portal. Me imagino que esa situación es bastante frecuente, que las instituciones no estén No publicando lo publiquen, las que no lo observaciones. publiquen, aun cuando la norma no lo establece, propiamente la sección específica de las observaciones no establece que deban ser publicadas. Sí, por el principio de transparencia y publicidad, toda documentación de relevancia debe ser anexada al registro electrónico, teniendo en cuenta que estamos migrando y el aparato administrativo del Estado está migrando cada día más a la digitalización de cada uno de los procesos. Y toma mayor importancia el hecho de la digitalización de los procesos de compra y el flujo en tiempo real de el estado de un acto público. Ahora que usted habla sobre el tema del, bueno, la migración que está haciendo la administración pública hacia los procesos de digitalización, producto en realidad pues de muchas situaciones que nos ha llevado el tema de la pandemia, igualmente pues el tema de la modernización. No sé si usted está en la posibilidad de decirnos, en este caso de las acciones de reclamo particularmente, si la versión 3 de Panamá Compra va a permitir que esas acciones de reclamo sean cargadas a través del portal o se seguirá utilizando el procedimiento del correo electrónico que hasta ahora pues se ha utilizado. No sé si Bueno, puede adelantarnos algo. como un adelanto, la versión 3 de Panamá Compra a nosotros como entidad nos establece un hito y más que todo un hito, un reto de esa transformación en cuanto a procesos en tiempo real y transparentar aún más la gestión pública en cuanto a la creación de una plataforma transaccional, que es el norte de lo que es la plataforma Panamá Compra versión 3, en cuanto a que cada usuario va a tener una interacción en el rol específico que tiene en cuanto al envío, recepción y tareas a realizar en la plataforma. Es decir, el proveedor cargará su información, cargará su propuesta, cargará su reacción de reclamo y en ese sentido, esa misma posibilidad u oportunidad de negocio, al momento en que sea favorecido, se verá en tiempo real el proceso hasta la finalización o ejecución, teniendo en cuenta que la plataforma al día de hoy de versión 2 pierde de vista un poco el procedimiento de lo que es la ejecución, más que todo de la adquisición de un bien, un servicio, una obra, teniendo en consideración que a partir de la adjudicación intervienen múltiples usuarios y múltiples departamentos en los cuales tienen una tarea a realizar, es decir, el departamento legal con la confección de un contrato o una orden de compra, el departamento de almacén con la recepción del bien, con su establecer su nota de recepción, su acta de aceptación final, así como también el proceso de pago, que es el umbral más desconocido en cuanto a los procedimientos de selección de contratistas que tenemos actualmente y el avance de obras que tenga algún proyecto en específico. Es decir, el usuario en tiempo real a nivel de la ciudadanía podrá visualizar
en tiempo real con fotos y diagrama de geolocalización en cuanto a los trabajos realizados, cuánta plata se ha pagado, cuántas fases se han terminado dentro de un proyecto, así como también todo ese proceso que conlleva la celebración de un acto público hasta desde que el servicio peticionario o ente gestor realiza la solicitud de compra hasta que el proveedor que haya sido favorecido con una adjudicación culmina la obra, para efectos de visualizar el pago. Ok, eso quiere decir que entonces el tema puntual de la acción de reclamo, así como los proveedores ahora tienen la interacción de acceder a su portal interno, enviar su propuesta, entonces así mismo tendrán con la versión 3 la opción de mandar sus acciones de reclamo, mandar Su sus observación. observaciones al pliego. O sea, la Exactamente. interacción va a ser más allá de la etapa meramente de envío de De envío propuesta. de propuesta. Precisamente es eso lo que se busca, que haya una interacción en cuanto a la realización y que el usuario se sienta compenetrado en cuanto a las funcionalidades que ofrece el sistema, las bondades que ofrece cada fase del proyecto y que el usuario final, que en teoría busca esa satisfacción, se sienta plenamente satisfecho de que la obra o la adquisición de ese bien se dio en buena forma y ha visualizado en tiempo real esa consecución hasta la culminación de una obra en específico. Aquí tenemos una pregunta. Nos dicen que cuando la norma señala que la acción de reclamo debe exponer como primer punto el servidor público u organismo al que se dirige, nos preguntan si es que va dirigido al que preside el acto público o es que la acción de reclamo se dirige al director de la DGCP. Al director de la DGCP, Ah, porque ok. la acción de reclamo se presenta es ante la Dirección de la General de Contrataciones Públicas. Como segundo punto, los datos, nombres generales, firma del interesado, lo que se solicita cuando aplique, propiamente es el organismo mediante la cual se interpone o lo que se ataca. Usted va a atacar un informe de comisión o algún procedimiento de selección de contratistas dirigido por alguna entidad, entonces establece cada uno de los datos específicos de en dicha acción de reclamo. Cuando Porque habla aquí de la relación de los hechos, me gustaría que ampliara un poco en el sentido de que la norma nos indica que se deben detallar todas las causas en una sola acción. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? el punto 4 de los requisitos para presentación de la acción de reclamo refiere a la relación de los hechos. Es cada una de las situaciones que han sido planteadas o insatisfacciones en cuanto a inobservancias o falencias en el procedimiento que haya tenido la entidad al momento de celebrar su procedimiento de selección de contratista. Toda vez que diferentes situaciones, la manera de redactar de cada abogado difiere, sin embargo, se debe plantear propiamente, punto a punto, los hechos que se han suscitado dentro del desarrollo, a fin de que la entidad, al momento, la DGCP, el fiscalizador, al momento de establecer la acción de reclamo para conocimiento, pueda hilar cada una de las situaciones y confrontarlo con lo registrado en el portal. En ese sentido, para una mayor comprensión de lo que se solicita. Y el punto 3 y el punto 4 van de la mano. La relación de los hechos en los que se basa la acción de reclamo y lo que se solicita. Propiamente lo que se solicita son los efectos que tiene la acción de reclamo. ¿Qué se solicita? Que se admita la acción de reclamo, que se reevalúe o se anule el informe de comisión y se reevalúe o se verifique nuevamente un punto en cuestión, toda vez que el decreto establece los efectos de la acción de reclamo. Por lo menos en el caso de las acciones de reclamo contra pliego de cargos, ¿cuál sería un efecto? El efecto es la aplicación de una medida correctiva al pliego de cargo en función de
considerar que hay una omisión por parte de la entidad licitante o hay una inclusión de un elemento restrictivo en el pliego de cargos. Entonces, lo ordenado por la Dirección General de Contrataciones es la aplicación de una medida correctiva o la realización de un procedimiento omitido o realizado en contravención a la norma. Es decir, una facultad de saneamiento en cuanto al procedimiento. Un caso, por lo menos, para ponerlo en contexto, cuando se presenta un empate, lo establece la norma que el empate debe hacerse previo al envío del expediente a verificación. Nos hemos encontrado con la situación de que el informe, la entidad ha realizado el informe de comisión prescindiendo de la realización de un desempate. Entonces, en ese sentido, primeramente se anula lo actuado y se ordena la realización del trámite omitido. ¿Cuál es el trámite omitido? La realización del procedimiento de desempate conforme a lo que establece la norma en las condiciones 1, 2 y 3 para la presentación de ANPIME, la mejora de precio y como última instancia efectuar un juego de azar para establecer quién es la propuesta favorecida para tomarla como primera oferta a verificar. Entonces, de esas situaciones es lo que trata lo que se solicita. Porque muchas veces lo que se solicita y la redacción que establece las personas que presentan una acción de reclamo no van acorde a las funciones o las capacidades que tiene y las facultades que tiene la Dirección General de Contrataciones Públicas para resolver una acción de reclamo. En este sentido, la Dirección General de Contrataciones Públicas no puede adjudicarle a un proponente en específico o no puede cancelar el acto público. Entonces, a veces muchas acciones de reclamo lo que solicitan es que descalifiquen a un proveedor y se le adjudique vía directa por las consideraciones que él estime el acto público. Sin embargo, la Dirección General de Contrataciones Públicas no cumple con la función o no está facultada para ello, porque eso es una decisión de la entidad licitante previo a una recomendación. Lo que sí entra a verificar la Dirección General de Contrataciones Públicas es las pretermisiones en el procedimiento o falencias que hayan sido encontradas al momento de realizar una apertura. En ese sentido, cuando usted dice que bueno, que les da la opción o la etapa de rectificar o modificar el pliego, ¿hay algún tiempo prudencial que dan ustedes una vez emiten la instrucción de que corrijan el pliego, ya sea porque tiene alguna falencia, porque tiene alguna condición restrictiva? Porque a veces yo he visto situaciones en las que se queda por buen tiempo el proceso en espera de que la institución haga las correcciones del caso, y yo me imagino que ustedes no levantan la suspensión del proceso originado por esa acción de reclamo hasta que la entidad mande la adenda para corregir el pliego cuando estamos hablando de una acción de reclamo contra pliego. Sí, regularmente se les da un tiempo tope de una semana, como mucho, y se encuentra el fiscalizador a cargo, se encuentra en monitoreo con la entidad a fin de o aplicar la medida correctiva o establecer o desarrollar alguna decisión formal de la entidad de desistir de propiamente la compra o del procedimiento de selección de contratista, toda vez que en muchos casos la aplicación de una medida correctiva, una adenda, no parte de la dirección de compras, quien en la mayoría de los casos es el que lleva el procedimiento. Entonces, en ese sentido, muchas entidades lo que realizan es propiamente una resolución de cancelación y se les levanta la suspensión a fin de que el registro quede cancelado, para que ellos posteriormente
vuelvan a publicar ya con el pliego corregido. Porque a veces la decisión de la aplicación de la medida correctiva no depende enteramente del departamento de compras, sino del servicio peticionario. Sin embargo, el monitoreo constante de los fiscalizadores se les da regularmente 3 días, hasta una semana, para que tomen la medida correctiva. En ese caso, se entran en esa fiscalización y contacto con el representante que aparece o persona de contacto que aparece en el pliego de cargo. Ok, aquí tenemos una pregunta que es interesante porque es cierto que la norma nos señala que las acciones de reclamo contra pliego de cargo no cabe contra las condiciones generales, porque las condiciones generales las establece la DGCP. Sin embargo, me preguntan que la norma sí indica que puede ser la acción de reclamo contra pliego contra los formularios, podríamos decir que el capítulo 4. Pero si los formularios forman parte ahora de un pliego estandarizado, que se supone que esos formularios han sido confeccionados por la DGCP, ¿no sería como un poco contradictorio de que, bueno, sí cabe contra los formularios a pesar de que son documentos estandarizados y establecidos por ustedes, pero no cabe contra las condiciones generales porque así los ha establecido la DGCP? No sé si tal vez en este sentido puede aplicar tal vez una acción de reclamo contra formularios adicionales, porque los formularios que están en los pliegos estandarizados son formularios mínimos, pero eso no quita que la entidad puede establecer otro tipo de formularios incluso diferentes y que puedan considerarse entonces una acción de reclamo contra esos formularios no estandarizados, pero que forman parte de mi pliego de mi institución particular. Sí, efectivamente, para responder. Bueno, hay dos situaciones y creo que partimos de dos elementos diferenciados. Las condiciones generales son condiciones aplicables a todos los actos públicos. Eso es un capítulo, el capítulo 1 propiamente, que se encuentra desarrollado por la Dirección General de Contrataciones, que es invariable. Para los usuarios de compra propiamente y los proveedores, este capítulo específico lo van a ver en la primera plantilla de la vista previa del acto público, en un hipervínculo azul que dice condiciones generales. Es un PDF plano que es invariable. El desarrollo del acto público de la entidad parte del capítulo 2 de condiciones especiales, donde establecen su objeto contractual, donde establecen las condiciones particulares de la compra en específico. Digamos, por algún ejemplo, la fianza de propuesta, si es a 120 días hábiles o a 180 días, entonces usted pone el específico ahí propiamente. Entonces, y el elemento diferenciado de los formularios, que es el capítulo 4, que tal como lo mencionó, forma parte ya de un desarrollo de pliego de cargos estandarizado. Sin embargo, hacerles la salvedad de que conforme a la resolución 02 de 2021, que es la resolución que implementa la utilización de los documentos estandarizados, en su artículo segundo particularmente establece que estos formularios podrán ser aplicados, deberán ser aplicados por cada institución en los procedimientos de selección de contratista. Sin embargo, con una particularidad específica, que esto es sin perjuicio de las cualidades o particularidades que tenga un acto público en específico. A manera de ejemplo, por el servicio que ofrecen y por la atención que ofrece una institución como el Metro de Panamá, las condiciones aplicables a los pliegos de cargos del Metro de Panamá no serán las mismas aplicables a, por decirlo así, a alguna institución que difiera del servicio, que es el servicio de transporte. En este caso, por lo menos, como institución, el aeropuerto de Tocumen, que es una entidad a nivel estatal, que forma parte del organigrama de Panamá a nivel de contratación pública, pero por el servicio que ofrecen están constituidos mediante una persona jurídica, como es el aeropuerto de Tocumen. Ellos tienen un pliego según sus particularidades, el cual no deja de contener
el mínimo de desarrollo que mantiene el pliego de cargos estandarizado realizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Entonces, en ese sentido, la entidad sí tiene la posibilidad de sumar documentos que a ella les sean de uso particular en cuanto a los requisitos o a las condiciones que pueda exigir dentro de su pliego de cargo. Sin embargo, los formularios que se establecen son los mínimos. Estos pueden ser adecuados de igual manera en cuanto a los umbrales de contratación o las autorizaciones que pueda mantener un director general de alguna institución, entendiéndose como las delegaciones de los directores regionales o los centros peticionarios que de manera autónoma puedan realizar. Entonces, siendo esto un pliego estandarizado, los formularios pueden ser objeto de acción de reclamo. Creo que la pregunta va diferenciada en dos documentos distintos para hacer la diferenciación propiamente. El capítulo 1 de condiciones generales es invariable. Contra ese no cabe acción de reclamo. Y propiamente la ley establece que ese capítulo no debe ser reproducido en el pliego de cargos, toda vez que debe ser de conocimiento amplio por parte de los proveedores y las entidades, por lo que es invariable. Ese capítulo aplica para todo contratación pública dentro del umbral de contratación menor, licitación pública, licitación por mejor valor. Lo que sí es objeto de reclamo es el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4 del formulario. Lo que ha querido la Dirección General de Contrataciones Públicas y lo que ha implementado es un pliego estandarizado para que cada institución tenga el mismo modelo de contratación, atendiendo al objeto de compra, siendo un bien, una obra o un servicio. Porque anteriormente se daba la particularidad de la movilización del personal y básicamente ese personal de compras tenía por uso y costumbre la utilización de X formulario o X tipo de redacción en la DGCP como institución de compra. Pero si usted se iba formalmente y como en mi experiencia a la caja del Seguro Social, habían otros formularios, otra documentación conforme al uso y costumbre que tenía la institución. Entonces, el proyecto de estandarización de documentos lo que formalmente hace es recabar toda esa información y tabularla en un documento de uso para tanto la Dirección General de Contrataciones Públicas como el Ministerio de Salud, como el Metro de Panamá, como cualquier institución de compra a nivel nacional. Aquí tenemos una pregunta. No sé si habrá alguna estadística o usted manejará alguna información referente a la admisión de las acciones de reclamo producto del silencio positivo. Es decir, que si ustedes a los 2 días que establece la norma no han admitido o inadmitido, se entiende por admitida. Creo, y en la experiencia que he tenido con ustedes, las instituciones donde he estado, siempre la DGCP procura pronunciarse sobre la admisión o no de la acción de reclamo dentro del término. Creo que muy poco, casi Muy ninguna poco. ocasión deja que ese término pase, ¿no? Pero no sé si usted tiene alguna situación que pueda compartirnos en ese sentido. Bueno, como anécdota, propiamente desde la entrada en vigencia, la del Departamento de Fiscalización, que es el departamento encargado de atender las acciones de reclamo. Creo que somos el único departamento de la institución que mantiene un término, por decirlo así, de respuesta en cuanto a las peticiones, propiamente las acciones de reclamo. Y entendiendo eso como el término de 2 de admisión y el término de 5 días para resolver la acción de reclamo, creo que la estadística está a nuestro favor, en el sentido de la atención y de las acciones de reclamo, creo que ha sido satisfactoria.
Sí, incluso yo creo que en este año ustedes ni siquiera han tenido que remitir ninguna acción de reclamo al Tribunal de Contrataciones, producto de que se haya pasado el término de los 5 días para resolver el fondo. Efectivamente, así es. Hasta el Y momento no se ha prorrogado la competencia al Tribunal Administrativo para la atención de las acciones de reclamo, toda vez que la programación que tenemos y la atención de la acción de reclamo, el flujo interno, es efectivo en cuanto a la asignación y el tiempo de respuesta establecido por parte del despacho y por parte de la dirección en cuanto a la jefatura y cada uno de los fiscalizadores mediante la programación establecida y las asignaciones con la funcionalidad del sistema. perfecto. Bueno, vamos para ir ya cerrando un poco el tema. ¿Usted podría darnos alguna recomendación a los proveedores para que cumplan y se agilicen los procesos en cuanto a la presentación de las acciones de reclamo, ¿no? ¿Algún tips, algún dato importante de qué deben ellos tener en cuenta, no deben olvidar cuando vayan a presentar una acción de reclamo para que no tengan pues el inconveniente de que sea inadmitida, ¿no? En cuanto a su forma, básicamente. Propiamente la primera recomendación es que envíen un solo archivo condensado, consolidado con los documentos que forman parte de los elementos de presentación, siendo el poder, si es una acción de reclamo que requiera ser presentada mediante apoderado, y tanto las observaciones, las pruebas en un solo escrito. Toda vez que esto, la carga de la documentación sigue siendo manual, en el sentido de que nosotros recibimos la acción de reclamo es por correo electrónico, pero descargamos el archivo para registrarla en el registro, valga la redundancia, para establecerla en el registro del acto público, en el registro de actuaciones. Entonces, en ese sentido, la primera latencia que hay, o digámoslo así, en cuanto al recibo de la acción de reclamo, es que muchos de los proveedores envían archivos dispersos cuanto al poder, en cuanto al escrito, las observaciones, las pruebas que se acompañan, entendiendo que toda esa información hay que condensarla en un solo archivo. Entonces, como primera recomendación sería eso. Y efectivamente verificar los requisitos de presentación de la acción de reclamo, que el escrito contenga todos los requisitos y básicamente las pretensiones o lo que se solicita en la acción de reclamo vaya acorde a las facultades que tiene la dirección. Porque mal pudiera la Dirección General de Contrataciones Públicas admitir o darle curso a una petición de reclamo cuando lo que se solicita no va acorde a las facultades que tenemos nosotros como fiscalizadores. Entonces, creo que esa es la recomendación más importante y establecer, hilar en cuanto a los hechos de la acción de reclamo y establecer específicamente lo que se pretende o lo que requiere el proveedor que la entidad, la Dirección General de Contrataciones Públicas, le dé como una respuesta. Bueno, para concluir entonces, no sé si tiene alguna anécdota que pueda compartirnos sobre alguna acción de reclamo en particular que se haya dado y que sea interesante pues para nuestra audiencia, ¿no? Propiamente ya se ha presentado, creo que alrededor de 2 o 3 casos, acciones de reclamo confianza de acción de reclamo, que es una de las particularidades que establece la reforma del texto único de la ley 22 ordenada por la ley 153, que es presentar una fianza de acción de reclamo en los casos que haya un proveedor insatisfecho contra un segundo informe, se sienta desfavorecido y en los cuales se ha admitido y nos hemos tenido que adecuar a la presentación de un documento adicional y un documento propiamente delicado, como es una fianza de acción de reclamo, según las eh, opciones establecidas para presentar la fianza de reclamo. Porque propiamente nos han llegado 2 fianzas de reclamo mediante cheques. Y eso, hay una situación particular de que la dirección propiamente, el Departamento de Fiscalización y Administración,
eh, tengan la custodia de una fianza de reclamo mediante un cheque de un proveedor que se siente insatisfecho por el resultado. Felizmente, creo que para, para los proveedores que se les atendió la acción de reclamo, eh, creo que ha sido satisfactorio toda vez que la Dirección General de Contrataciones no ejecutó ninguna acción y se determinó que propiamente la acción de reclamo tenía, a pesar de haber establecido la fianza de acción de reclamo, tenía su sustento. Y en ese sentido, la dirección determinó que el proveedor no había actuado de mala fe, así que no se tuvo que ejecutar la fianza de acción de reclamo. Pero creo que hay un temor igualmente de los proveedores, así como también cuando van a impugnar por esa ejecución de la fianza de reclamo. Sin embargo, ha sido satisfactorio en, creo que los dos casos que se han presentado para el proveedor. Ahora que usted menciona el tema de la fianza de acción de reclamo, en ese caso, ¿cómo hacen llegar la fianza? Entonces allí sí tienen que llevar la acción de reclamo junto con la fianza de manera presencial. Ya no podría Es el ser único, virtual. es el único, es el único excepción por el momento, básicamente, en cuanto a la presentación de la acción de reclamo. Toda vez que hay que hacer un documento de diligencia, de recepción, con los datos de la afianzadora, la firma del proveedor, y en este caso específico, el proveedor sí se acerca a las instalaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas a formalmente presentar la acción de reclamo contra el segundo informe de comisión. Toda vez que hay que hacer una diligencia de recepción. No es Ok, más que la recepción del documento mediante un escrito. Sin embargo, la custodia del documento es lo que le da el factor de importancia de que eso esté en manos de la Dirección General de Contrataciones Públicas hasta el momento en que se determine mediante la resolución el resultado. vamos allá para cerrar aquí una preguntita interesante que nos hacen para aclararle. Nos indican que hasta $50,000 se requiere presentar o no fianza de acción de reclamo por el valor del 10% del precio de referencia. Entonces aclarémosles aquí al asistente que la fianza de acción de reclamo no tiene relación con el monto del acto público, sino es con el hecho de que presente una acción de reclamo contra una decisión que ya ustedes han generado, ¿no? Para que le explique allí realmente cómo es la aplicación de la fianza de acción de reclamo. Propiamente la fianza de acción de reclamo lo establece la norma contra un segundo resuelto por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Entonces, en ese sentido, no, básicamente la acción de reclamo, en los casos previstos, previamente establecidos en esta ley, la fianza de acción de reclamo se establece básicamente en el umbral, aunque no lo, porque propiamente en la contratación menor no hay un informe, en el umbral de la licitación pública, que es a los casos en que se nos ha dado propiamente la acción de reclamo, porque hay un elemento que es la insatisfacción del proveedor en cuanto ya hay un resuelto por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas y nuevamente al informe o ante la insatisfacción por parte del proveedor, se presenta ante la Dirección General de Contrataciones Públicas una acción de reclamo. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante y dinámica la conversación de esta tarde y el conversatorio que hemos tenido con nuestro invitado. Así que le agradecemos mucho su participación, lo ilustrativo que ha sido sobre todos los temas y entonces instamos pues a nuestros proveedores también que se lean la ley, que se lean los artículos, que igualmente pues cuentan con las asesorías respectivas en el evento pues de que estén interesados en presentar ya alguna acción de reclamo de forma directa, ¿no? En aquellos actos hasta 50,000 o utilizando pues la facilidad de un apoderado legal.
que gracias, licenciado, por su participación, y le damos entonces la apertura a nuestro estimado don Mauricio. Muchas gracias, licenciada Katia. Saludos. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias, don Antonio, por su plática tan clara, ¿verdad? Y con detalles que son bien importantes para nuestros suscriptores en Panamá y proveedores en general. Le agradezco mucho a ambos su aporte, su claridad, y esperamos difundir esta charla, esta plática sobre este tema tan importante en nuestro sitio licitaygana.com y por correo electrónico a las personas que se registraron. De mi parte, quiero nada más compartirles aquí un videíto corto. Déjenme compartirlo de nuevo para compartirlo bien. Aquí está. Es un agradecimiento a todos ustedes por participar con nosotros en actividades durante este año. Bueno, y para terminar, voy ahí mismo en esa pantalla, voy a cerrar esto, voy a ofrecerles esta consulta final que tenemos, que siempre hacemos, que son solo dos preguntitas muy breves. Uno, si ustedes son suscriptores de Conexis, y ya son suscriptores de Conexis, ¿verdad? Con todos los servicios de inteligencia comercial para identificación de oportunidades y demás, y desean que los contactemos para algún tipo de soporte, de guía, de sesión especial para algún estudio de mercado, para repasos, capacitación de nuevos usuarios y demás, o nuevos servicios, ampliación de servicios en general, le dan clic. Y si no son suscriptores de Conexis, la opción 2, y desean más información acerca de los productos y servicios que nosotros ofrecemos en Panamá o en Costa Rica y que quieren conocer, quieren probar, entonces le dan la opción 1. Recuerden que en este momento hicimos en el mes de noviembre una promoción bien interesante de Black Friday, que tiene un 25% de descuento, tanto para suscripciones nuevas a nuestros servicios, a nuestra plataforma de servicios de inteligencia comercial, como para la renovación, si son clientes de nosotros, también para la renovación de sus servicios con esa ventaja de ese descuento de 25%. De esos para el mes de diciembre. Entonces, los invitamos a aprovecharla, ¿verdad? Por nuestra parte, en Conexis, terminamos. Hoy es nuestro último final webinar de todos los que hemos hecho este año, tanto en Costa Rica como en Panamá. Y bueno, nosotros continuamos trabajando normalmente el resto del año. Y les agradecemos mucho su confianza y les deseamos a todos y todas y que tengan una feliz Navidad y que el año entrante esté lleno de éxitos y de salud. Y nosotros estamos trabajando en innovaciones que vienen bien interesantes. Vamos a aplicar tecnologías de inteligencia artificial ahí para ayudar a nuestros clientes a obtener mejor información de nuestras bases de datos y bueno, ya veremos ahí en el próximo año las cosas nuevas que vienen. Muchas gracias nuevamente a don Antonio y a Katia y que estén muy bien
Les agradecemos su participación hoy. Saludos. Saludos. Saludos, buenas tardes. Hasta luego.